Dios les bendiga, los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Emocionado y agradecido con mi Señor Jesús, porque si estás escuchando esta enseñanza, Él nos permitió llegar a la número 300. También emocionado, porque a partir de la 301 hasta la 306 les daré 5 enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Hoy doy inicio a la enseñanza número 300. El tema: Gedeón y los 300. Voy a iniciar diciéndoles un poquito acerca de este gran personaje. Gedeón fue el quinto juez y reconocido como el más grande de Israel. El relato de su vida se registra en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. El trasfondo de la biografía de Gedeón comienza con los israelitas que fueron asolados por los madianitas como consecuencia de la desobediencia de Israel para con Dios, según Jueces 6:1. Durante 7 años se enfrentaron a las invasiones de los madianitas, de los amalecitas y extranjeros orientales, que arruinaron sus cosechas y destruyeron su ganado. La disciplina de Dios por medio de las naciones extranjeras hizo que los israelitas clamaran a Dios por ayuda. Lo puedes leer en Jueces 6:6. Dios les envía un profeta para que les recuerde cómo el único Dios verdadero les había provisto en el pasado y lo rápido que lo habían abandonado. Lo puedes leer en Jueces 6 del 8 al 10. Sin embargo, Dios escucha sus clamores e interviene bondadosamente para liberar a su pueblo. Y así empieza esta historia. Y lo primero que hace es enviar al ángel del Señor a hablar con Gedeón para pedirle que se una al ejército. Y esto lo puedes leer en Jueces, capítulo 6, del 11 al 14. Gedeón, cuyo nombre significa cortador o cortador de árboles, pertenecía a una familia poco distinguida de los abiezeritas y se veía él a sí mismo como no apto para el servicio de Dios. Lo puedes leer en Jueces 6:15. Durante su conversación con el ángel, es evidente para Gedeón que está hablando con el Señor mismo. Pero, no obstante, Gedeón necesita estar seguro de que era en realidad Dios quien lo llamaba a la tarea divina de dirigir una fuerza militar contra Madián. Y esto según Jueces 6:17. Gedeón le pidió al ángel del Señor que se quedara donde estaba mientras él iba a preparar comida. Gedeón regresó con algo de comida que puso sobre una peña, y luego Dios dio una señal. En los versículos 19 y 20 puedes leer: extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y el ángel desapareció de su vista. Esto lo ves en el versículo 21. Ahí Gedeón construyó un altar y lo llamó: El Señor es paz, porque había visto a Dios y no murió. Puedes leerlo en los versículos 22 al 24. Esa misma noche, Gedeón destruyó el altar a Baal y el poste de acera que pertenecía a su padre. Y esto, según Jueces
6 del 25 al 28. Por esta osada acción, Gedeón recibió el nombre de Jerobaal, que significa que Baal contienda con él. Después de esto, una alianza de enemigos de Israel entró en tierra de Israel, y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, hombres de todas las tribus, especialmente de Manasés, de Aser, de Zabulón y de Neftalí, se unieron a Gedeón. Y una vez reunidas las tropas, Gedeón dudó y se puso nervioso. Le pidió a Dios otra señal para confirmar su llamado. Él puso un trozo de lana durante la noche y le pidió a Dios que lo mojara y mantuviera seca la tierra que lo rodeaba. Y Dios accedió a lo que Gedeón le pedía. Luego invirtió la petición y Dios le concedió. Entonces Gedeón se convenció que Dios lo enviaba, y bajo el liderazgo de Gedeón, la nación de Israel tendría la victoria sobre Madián, según el capítulo 6, el versículo 36 al 40. A pesar de todo esto, Dios no había terminado de aumentar la fe de Gedeón. Antes de entrar a la batalla, Gedeón sumaba en sus tropas 32,000 hombres, pero en obediencia a Dios la redujo a 22,000, y esto según Jueces 7, del 2 al 3. Y en un acto magistral, Dios lo redujo aún más su ejército, haciéndolo llegar hasta solamente, como la fotografía de portada, 300 hombres. Y estos se enfrentarían contra un ejército que la Biblia lo describe como langostas en multitud, con camellos innumerables, como la arena que está en la ribera del mar. En Jueces 7:12, el propósito de Dios era evitar que Israel se jactara de su propio ejército y que con sus propias fuerzas lo había salvado. En Jueces 7, del 5 al 7, leemos: Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Así como lo muestra la fotografía de portada, quedó Gedeón y sus 300 soldados. Esa misma noche, Dios envió a Gedeón en medio del campamento madianita, y Gedeón escuchó a un par de soldados madianitas, muy asustados, que hablaban de un sueño que suponían que presagiaba un desastre para ellos. Cuando Gedeón escuchó esto, se animó y reunió a sus 300 hombres y atacaron al inmenso ejército de Madián y lo derrotaron. Las tropas enemigas cayeron, según Jueces 7, del 16 al 25. Y después de esta gran batalla,
el pueblo de Israel quiso nombrar a Gedeón como su primer rey, pero él se negó a hacerlo, diciendo: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. El Señor señoreará sobre vosotros. Lo puedes leer en Jueces 8:23. La tierra de Israel estuvo en paz durante 40 años, en los días de Gedeón. Voy a cerrar esta enseñanza diciendo: después de cumplir esta misión, Gedeón demostró ser un hombre fiel, un poderoso guerrero, un fuerte líder, y esto según Jueces 7:17, pero también una persona experimentada, según Jueces 8, del 1 al 3. Por eso se incluye un digno testimonio de los grandes hombres de la fe, y esto lo puedes leer en Hebreos 11, del 32 al 34. Estúdialo en la comodidad de tu casita. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Y así como tú, Señor, guiaste a Gedeón desde 32,000 hombres hasta 300, te doy gracias porque me has permitido llegar hasta las 300 enseñanzas. Te pido, Padre, que me permitas seguir adelante en la trinchera en la que tú me has asignado, el ministerio de liberación. Por favor, Padre, te pido que todos aquellos que no te conocen, que a través de mi Señor Jesús lleguen hacia ti. Y también te pido que tu Espíritu Santo los redarguya y ellos busquen a mi Señor Jesús, el único camino para llegar a ti. Te doy gracias nuevamente, Padre, por las 300 enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.